Yo soy Salustiano Alvarado, acá desde el vivo de Familias Argentinas, y esta tarde calurosa de noviembre vamos a conversar con Luis Costa, que está en Salta, sobre los camperos de Salta. La región del NOA, puntualmente de Tucumán. Yo tengo una tatarabuela de esa familia. ¿Qué tal, Luis? Buenas, Bienvenido. ¿qué tal, Salustiano? Qué gusto hablar contigo. Lo mismo digo yo. Nos escribimos, pero poco, poco. Recién ahora podemos Así vernos. es, así es. Vos sabés que cuando uno se dedica, ¿no? Se empieza a dedicar a la genealogía, conoce mucha gente en vivo, ¿no es cierto? Porque nos encontramos ahí en los archivos o qué sé yo. Pero también gracias al mundo global de hoy, las redes han ayudado muchísimo a que uno conozca virtualmente a las personas y después se pueden encontrar o no. Así que bueno, en este caso todavía estamos virtualmente en conocimiento, pero bueno, no queda tan lejos Salta de Tucumán, así que en algún momento tendrás que venir o yo ir para allá y nos Así encontramos. Vos, es. vos sabés Así es, que no hay más estas familias que son tan numerosas, la tecnología vino a facilitarnos el poder comunicarnos, el poder, bueno, contar experiencias, anécdotas. La verdad que la tecnología facilita mucho, ¿no? En todo lo que es la investigación, descubrir libros, descubrir datos. Así que espectacular. Nos amiguemos con la tecnología. siempre hay que tener estos recursos, usarlos y bueno, y ayudar también a la construcción de eso que estamos investigando, pero también a la difusión. Un poco la idea de Familias Argentinas es esa, ¿no? A través del portal, que nació como un portal privado, luego nos sumamos otros. Vos sabés que Familias Argentinas tienen la particularidad que para ingresar al árbol es un gran árbol que pretende reunir a todos los argentinos y entonces tenés vínculos directos o colaterales, ¿no? Sean parentescos políticos, por ejemplo. Y entonces ya, bueno, hay una base de datos bien interesante allí. Y eso lo ha creado Francisco Fernández Belfano hace ya en el año 2000, así que el próximo cumplimos 25 años ese portal. Y desde hace 2 años o 3 somos una asociación civil que pretende, bueno, construir un portal de memoria familiar, bueno, en fin. Así que los invito a todos los que nos están escuchando a seguirnos, tanto en la página, en el Facebook, o en el YouTube ahora. Así que eso. Escúchame, Luis, Espectacular. Sí, sí, contame, contame cómo en tu familia, desde cuándo tenés esta curiosidad por la memoria familiar, cuándo empezó así en vos esta búsqueda. perfecto. Bueno, primero aclarar que no soy un profesional en la materia, simplemente un investigador por curiosidad familiar, por anécdotas, por muchas cuestiones que uno en su crianza iba escuchando, despertó en mí, ¿no es cierto?, este interés por la historia familiar. Yo soy de Embarcación, yo nací allí. Anteriormente, Embarcación, antes de fundarse, era Estancia Tres Pozos, que pertenecía a la familia, por lo cual ese fue el puntapié inicial como para yo empezar a investigar los orígenes de Embarcación, los primeros dueños de esta Estancia Tres Pozos, que formaba parte de un conjunto de estancias en todo el norte. Y es allí donde empecé a atar cabos, como se dice. Al principio, durante toda mi infancia, eran datos de color muy lindos, pero todo muy suelto. Entonces, un poco fue el poder entender atando cabos y no hay otro camino que el investigar. Y más que nada, también, como me siento en confianza, poder también decirte que fue un proceso de sanación para muchas cuestiones, que quizás la información hace que uno pueda ver las cosas desde otro punto de vista, hábitos, costumbres, formas de razonamiento. Entonces, la verdad que en este último tiempo me sirvió muchísimo conocer
de la historia y siento que eso en mí eh, realmente vino a sanar muchísimas cosas. Así que, Está bueno, bueno, y más que nada la gente de pueblo tenemos muy arraigado lo que son anécdotas familiares, legados. En los pueblos chicos esto realmente se vive con con mucho orgullo, ¿no? Porque realmente un pueblo chico que tiene pocas instituciones, es muy fácil poder investigar cuáles fueron sus precursores, quiénes fueron los que dieron los primeros pasos. Entonces aquí que en un primer momento la zona que es embarcación era Estancia Tres Pozos, luego eso se empezó a vender y hasta llegar a lo que es hoy embarcación. exacto. Este, Contanos un poco para quienes no saben dónde está ubicado Embarcación. bien, Embarcación está pegadito a San Ramón de la Nueva Orán, pegadito a lo que es el ingenio Tabacal. El ingenio Tabacal, gran porción del ingenio Tabacal, también era parte de Estancia Tres Pozos, por lo cual la familia vende esta gran parte de tierra a Robustiano Patrón Costa, para que él también pueda, ¿no es cierto?, seguir adelante con todo su proyecto industrial de la caña de azúcar. Bueno, voy a empezar a contarte un poquito de estas personalidades familiares hasta por línea recta llegar, ¿no es cierto?, a los marqueses de Llavi, este linaje de cuatro marqueses, de los cuales también han participado de la independencia de Sudamérica, haciéndolos próceres un poquito olvidados, Total. por lo cual también vengo a cumplir esa función de descendiente reivindicador de la historia, porque por más que superficialmente el dato de interés es que han sido nobles, incluso un linaje que viene del año 800, 900 después de Cristo, justamente desde Europa, cuando eran las invasiones moros, los camperos ya estaban, los camperos y los güemes. Así que es un linaje muy vinculado desde tiempos inmemoriales, con, por supuesto, su participación, por ejemplo, en las órdenes de Calatrava, que son las órdenes militares más antiguas de Europa. Así que digamos que es un linaje que no se formó aquí en América, sino que más bien ya emigraron, enviados, ¿no es cierto?, por los reyes de España, con todas las franquicias, ¿no es cierto?, para aquí ejercer diferentes cargos, como en este caso vengo a contarte, esta línea de los marqueses de Llavi. Tenemos numerosas líneas muy interesantes, pero bueno, me voy a centrar particularmente, como el título de esta entrevista lo dice, Los Camperos de Salta. En otra oportunidad podré contarte otras líneas que son muy interesantes, pero realmente, bueno, el tiempo es corto, así que prefiero profundizar a lo que hoy nos invita a esta reunión. Bueno, fui criado en Embarcación por mis abuelos, por Luis Costa y por Luis Costa Reyes y Elena Klarman Herzog, personas que para mí fueron mágicas, realmente me han inculcado valores que evidentemente vienen de un legado, este, se nota que vienen de un legado por su estructuración, por su forma de vida, por los valores que intentan promover, siempre alejados de lo material y siempre realizando acciones con algún impacto colectivo. Eh, es allí que la madre de mi abuelo, Luis Costa, Elvira Reyes Paz, fue la primera dama de la Sociedad de Beneficencia de Embarcación, y ella fue un poquito la promotora de dar inicio a todas las instituciones públicas de embarcación. Pero la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué esta participación ad honorem, sacrificando eh, tiempo, sacrificando recursos? Antes se estilaba realmente hacer las diversas tareas por vocación. Esto un poco deja entrever este legado que ella tenía justamente de los camperos. Esta persona, esta abuela, fue justamente, se puso al hombro esta misión de dar inicio con las instituciones porque fue hija de Simón Reyes Anzoátegui Campero, que fue el administrador de esta empresa Tres Pozos. Y como dato también interesante que muestra que este legado penetró en todos estos personajes, es que él muere
justamente galopando por la estancia, intentando salvar a sus empleados, a un grupo de empleados que él a lo lejos pudo ver que corrían peligro por la actividad de curtiembre, y realmente dio su vida, ¿no? Por querer rescatar a estos empleados que corrían el riesgo de un derrumbe de una cueriada que había. Él a galope, bueno, por querer llegar y querer sostener una estructura que iba a derrumbarse, que al final no sucedió, pero en ese galope él cae del caballo, se golpea la cabeza y muere. Es allí donde todos los peones de la estancia quedaron un poco a cargo de toda la familia, porque realmente en ese tiempo se estilaba que era toda una gran familia, por lo cual fueron los grandes cuidadores de Elvira Reyes Paz. Elvira Reyes Paz tiene como padre a Pedro Reyes de la Vega Velarde Cabrera. Es allí donde podemos ver descendientes directos de Tomás Cabrera, este famoso escultor colonial, donde realiza la primera obra pictórica de todo lo que fue el tiempo de los virreinatos, por lo cual hay, como te digo, muchísimas conexiones con el pasado de la Vega Velarde, ¿no es cierto?, emparentado con Carmen Puch de la Vega Velarde. De hecho, Francisco de la Vega Velarde fue el que apadrinó todas las distintas ceremonias, ¿no es cierto?, desde casamiento a bautismo de todos los hijos, por lo cual realmente hay una conexión, ¿no?, muy interesante de leer. Él fue el guardaespaldas, él fue el que ofició de guardaespaldas de su sobrina, Carmen Puch, cuando los realistas intentaban, ¿no es cierto?, tomarla prisionera, y hacían esa gran batalla al general Martín Miguel de Güemes, así que realmente un poco contarte ese lado de los reyes, y también la madre, la mujer de Pedro, fue Delfina Anzoátegui Campero. Claro. Delfina Anzoátegui Campero, que es hija de María Calixta Campero Barragán, hija de Juan José Feliciano Claro. Fernández Campero, ¿no es cierto? Sí. Es allí donde somos por ahí la línea con menos parientes. Y esto tiene una explicación en que es bastante sencilla de entender. El cuarto marqués de Yavi, Juan José Feliciano Fernández Campero, tuvo 3 hijos, ¿no es cierto? Hasta allí se conservó el título. Hasta el cuarto se conservó el título. ¿Y qué pasó? Bueno, él, al prestar servicios hacia la independencia, junto a Manuel Belgrano y Martín Miguel de Güemes, obviamente es un noble, ¿no es cierto?, Claro. que enfrenta a la corona española. Fruto de él nacen 3 hijos, que es allí la descendencia aquí en el norte, ¿no es cierto?, actual, por lo cual nace María Fernando Campero Barragán, nace María Calixta Campero Barragán, que es de la línea por la cual nosotros descendemos, y un tercer hijo que muere en el parto junto a su madre, por lo cual solamente tenemos descendencia, ¿no es cierto?, de María Fernando, acá en Salta capital, y María Calixta, que somos los menos numerosos. ¿Por qué? Porque María Fernando se casó 3 veces, obviamente enviudó. Claro. Explicaciones, ¿no es cierto?, lógicas, y María Calixta tuvo un solo matrimonio, por lo cual realmente si hay algún pariente que le interese de historia y demás y quiere, bueno, ensamblarse de alguna manera, que se contacte, porque realmente en Buenos Aires están los Anzoátegui, por aquí no encontramos de nuestra rama, Sí. de María Calixta, por lo cual hay una carta muy interesante hacia todos los camperos descendientes, en donde se plasma el orgullo que los marqueses han ido teniendo de generación en generación en cuanto a su humanidad con el trato desde las encomiendas que habían sido dadas al primer marqués
y que han sido sobresaltadas, el buen trato que han tenido hacia los primeros encomendados, que han sido los aborígenes, eso fue muy, vos cortame, esta Lucy. Yo hablo mucho, Escuchá, me apasiono y hablo mucho. Vos cortame, me decís stop y paro. escu- Em, escúchame, sí. porque has mencionado una carta y ¿quién es el autor de esa carta? En realidad, ¿Sabe o no se Feliciano sabe? deja, claro, Feliciano hace una especie de, una especie de carta legado, ¿no es cierto?, hacia cómo quería que se continúe, ¿no es cierto?, con estos valores familiares. Y en esa carta es posible ver que desde el primer campero que llega aquí a América en el año 1600, que es el que realmente el que obtiene el título de marqués, era sorprendente cómo en la época eh, todos estos nobles restaban encomiendas y los camperos sumaban encomiendas. Y esto tiene una explicación, porque eran excelentes en su trabajo, eran personas muy humanas, eran personas que realmente cumplían su función desde el corazón, y eso está plasmado históricamente en que más allá que haya sido noble, con tanto dinero, todas superficialidades, los valores que ellos inculcaban, ¿no es cierto?, en toda la región, en todas las personas que los rodeaban, no dejan más que buenos recuerdos. Y es allí donde dice, donde pasó un campero solamente hay buenos recuerdos. Mira, Y ese es el mayor orgullo que tenemos nosotros de que personas del tiempo colonial han podido mantener una conducta ejemplificadora. escúchame, ¿y eso, esos documentos los guardás en tu casa o están en un archivo especial? ¿Cómo has hecho Bueno, para sí. reconstruir toda esa familia? Bueno, nosotros tenemos, obviamente, hemos tenido, además de ciertos documentos, también hemos recibido ciertas joyas, ¿no es cierto?, que provienen en nuestro caso, que estamos bajo custodia de lo que es la diadema de María Micaela Fernández Campero. Ella fue la segunda marquesa. Nosotros hemos recibido esas joyas que están bajo custodia familiar y cierta documentación también que nos permiten un poco reconstruir, ¿no?, esta personalidad de ellos con tantos valores y bueno, era gente realmente muy religiosa, gente muy comprometida con todo lo que fue los jesuitas. De hecho, Claro, los primeros marqueses son los que donan lo que hoy es la Catedral de Tarija. Ese fue el colegio de los jesuitas, totalmente costeado por los mira, marqueses, por lo cual hoy esa catedral, donde hoy se asienta la catedral, eso fue todo donado por los marqueses, las reducciones, las misiones. Realmente tenían muchísimo compromiso, ¿no?, con esta parte de aportar a todo lo que era su religión, ¿no?, lo que vale. ellos Era profesaban. un sistema de creencias y de, ¿no? Que muy, muy particular. Escúchame, pero eso entonces lo tenés el archivo lo tenés vos ahí. Sí, ¿Y cómo eso lo has heredado sería tu bisabuela, me imagino? exactamente. Y contanos, porque ahí has mencionado que Elvira, que creo que es tu bisabuela, eh, Exactamente. de qué época sería ella? Yo fui criado por su hijo, por Luis Costa, ¿sí? Eh, ella, bueno, estamos en el 2024, y Por ahí. 1940, 1930, ella también estuvo en lo que fue la, cuando Embarcación se funda, ¿no? No nos olvidemos que al ser una estancia familiar, ella vivió en otra estancia, Claro, en lo que es Orán, ¿no es cierto?, porque era un grupo de estancias. Entonces, cuando se ve, esto se vende, esta zona de lo que es Embarcación se vende a los ingleses, a los británicos Leach, mira, ¿no?, conocidos, son los que también inauguraron Ingenio La Esperanza, un poco para que claro, nuestro público pueda identificarlos. A ellos se les vende toda esta zona que comprende Embarcación, y fueron ellos los que hicieron esta parcelización,
¿no es cierto?, de embarcación. Y bueno, por suerte, por la buena relación con la familia, pudo hacerle sugerencias de qué lotes ofrecerlos para la iglesia, qué lotes ofrecerlos para la policía, qué zona para, ¿no? Por la buena relación que había con la claro. familia. Eh, Que eran grandes benefactores, digamos así, de este pueblo. Así es, así es, así es. Y bueno, Escuchame, eh, y este pueblo, digamos, se hace municipalidad o hay qué autoridad sí, civil tiene su ahora ahí? jurisdicción, la embarcación tiene su intendente y tiene una jurisdicción de aproximadamente 5 o 6 pueblos, que todo eso forma parte de lo que fue la antigua estancia Tres Pozos, donde en esa estancia básicamente era una estancia de pastaje. También allí se hicieron muchísimos ensayos de caña de azúcar, esto Mirá, hecho por la madre de Elvira, por Simón, la curtiembre. Digamos que fueron los primeros pasos previo a la llegada del claro, ferrocarril. El ferrocarril llega en el año 1908 1800. Ah, aproximadamente, mirá, 1010, que es la fundación, ¿no es cierto? Cuando entra el primer tren, se sí. da como inaugurado el pueblo, con el primer Ah, tren que ingresa, ¿no es cierto? Es la fundación oficial. Bueno, previamente a esto, lo que impulsó justamente en toda esta actividad económica fueron las estancias, ¿no? Y Estancia Tres Pozos no fue ajeno a esta me historia. imagino. Escuchame, y has mencionado algo bien interesante, mucho más atrás de Feliciano, ¿no es cierto? Como, claro, noble y enfrentarse a este proceso de emancipación, ¿no? ¿Cómo ha sido ese derrotero, digo, pensando, ¿no? Luego, ya en el siglo XIX, a lo largo del siglo XIX, de esta familia, ha perdido tierra, pienso que no ha perdido protagonismo, ¿no? Pero la cuestión social, ¿cómo la han resuelto? Contame Bueno, un poco eso. sí, principalmente lo que se hizo fue el cuarto marqués, Juan José Feliciano Fernández Campero, que es ¿no es cierto?, independentista, prócer de varios países. Al tener 2 hijos, reparte, ¿no es cierto?, todo este marquesado, este territorio que constituía el marquesado, lo reparte entre sus hijos, entre María Fernando Campero, que aquí hay un dato bien interesante. No sé si te diste cuenta, pero anteriormente en el eslabón anterior es Feliciano Fernández Campero. Y yo Exacto. ahora te estoy nombrando Fernando Campero. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Son cosas que, viste, se cree que Fernando, como no le gustaba el nombre repetitivo, Fernando Fernández Campero, decide, ¿no es cierto?, en quedarse simplemente con la parte de Campero, Exacto. que realmente es un apellido compuesto, pero si nos remontamos, ¿no es cierto?, realmente están los Campero y están los Fernández, ¿no? Que por eso, así que diríamos que es correcto. Bueno, volvemos un poquito a lo que te estaba contando. Eh, Otra cosa, también creemos que por una cuestión quiso modificar su apellido porque allí, acuérdate que Feliciano muere, incluso es tomado preso por los realistas, Sí. sobreviven sus 2 hijos que son criados por Manuela Güemes y su marido. Es decir, que ellos han sufrido mucho, han sufrido mucha persecución, los hijos han estado mucho tiempo de alguna manera aislados en lo que es Mm, Bolivia, por lo cual, bueno, cuando se hizo la repartija, Fernando, el hijo, ¿qué hizo? Tuvo 3 matrimonios, por lo cual bolivianas y argentinas. sí, Las familias de Bolivia conservaban, el arreglo que se hizo fue que conservaban lo que eran todos los territorios de claro. Bolivia, y las argentinas, bueno, la parte de aquí de Argentina. Yo aquí Exacto. voy a mostrarte un poquito, A he ver, preparado como para darle un poquito de dinamismo, como para que tu audiencia pueda dimensionar de lo que fue el marquesado, que eran 3 millones es de hectáreas, una eh, locura. 50.000 kilómetros Sí, cuadrados. A ¿no? ver, Claro. por decirme si se Y ve. se ve invertido, pero la gente se dará cuenta, ¿no? Sí, sí, todo ese territorio marcado era
¿no es cierto? El Exacto. marquesado era extenso, extenso. Y que después, Exactamente, o sea, lo que más que nada incluía todo lo que era, bueno, el sur de Bolivia, llegaba hasta Chile, hasta claro, Orán, todo lo que era la Puna, realmente viste un territorio aparte, enorme, Luis, por lo cual Feliciano pone todo esto a sí, disposición de la independencia. exacto, eso te quería meter ahí la cuchara, porque todo eso aparte, todo el proceso de independencia, ¿no es cierto? Desde la historia se ve claro que el NOA estaba como muy involucrado en eso, ¿no? Entonces era como crucial toda esa zona, y de hecho, luego ya creo que finales del 19, principios del 20, todo un proceso porque ¿quiénes son los dueños de eso, no? Hay como un juicio del Estado, ¿te acordás? Bien interesante, digo, de reconstruir y que esta familia, bueno, era dueña de todo eso, ¿no? Así es, eran llamados los señores feudales de la Puna, los Mm, señores de la Puna. Realmente hay un momento previo a la independencia, ¿no es cierto?, en donde Manuel Belgrano envía sí, hace un numeroso intercambio de cartas con Juan José Feliciano, en donde una de las opciones, cuando ellos se encontraban buscando cuál era la forma política que mejor iba a adaptarse a esta zona, una de las opciones fue que proponerle al marqués oficiar como de monarca, querían generar una monarquía mira, constitucional aborigen. Y vos me dirás, pero ¿por qué aborigen y qué tiene que ver, no es cierto, estos nobles europeos con una aristocracia sí, indígena? Bueno, porque el primer marqués, Fernández, Juan José Fernández Campero de Herrera, que es el que primero que llega en el año 1600, que llega al Alto Perú, el primer matrimonio fue Juana Clemencia Bernardes de Obando, que es ella en realidad la dueña de estas claro, tierras, también obviamente heredado, ¿no es cierto?, de sus ancestros, de los cuales no tuvieron descendencia por una muerte de ella, y se casa en segunda nupcia con Juana Gutiérrez de la Portilla, descendiente de la aristocracia quechua. mira, Es por eso que Manuel Belgrano, cuando se encontraban en la búsqueda de una forma política, deciden proponerle al marqués que quizás una solución sería la de generar una monarquía constitucional, justamente por el hecho de él tener lazos de la claro, aristocracia quechua y de esa manera ensamblarse, ¿no es cierto?, hacia todas lo que eran las personas de esa época en estos territorios. como elegir. Esa propuesta, Mm, bueno, obviamente no siguió en curso, porque bueno, ya todos sabemos, ¿no? Lo que ocurre posterior, que es el Congreso de las Provincias Unidas de América del Sur, en el Congreso de Tucumán, sí, en donde el marqués, este cuarto marqués, Juan José Feliciano, fue un diputado electo por el partido de sí, Chichas sí, sí, junto a este otro personaje tan interesante que fue también Pacheco de Melo, José Andrés Pacheco de Melo, que también emparentado. Brevemente te explico. contanos, sí, Los Anzoátegui, ¿no es cierto? Es decir, María Calixta, María Calixta se casa con Manuel Anzoátegui Pacheco de Melo, hija de Celedonio Pacheco de Melo, patriota que realizó muchísimas acciones con Macacha Güemes, y su mira, hermano José Andrés Pacheco de Melo, ¿no es cierto? Que fue también un diputado electo por la zona de Tarija junto a Juan José Feliciano. así es. Este cura también bendice en el bautismo a, al hijo de Juan José Feliciano, a María Fernando, el hermano de María Calixta. Es decir, hay vínculos realmente muy cercanos entre ellos, muy interesantes. Muy estrechos. Escuchá, ¿y qué pasó que no llegó a Tucumán el entonces Marqués? Bien, el Marqués no pudo llegar a Tucumán porque estuvo al frente de las batallas del norte, en el ejército del norte,
por lo cual, si bien él estaba totalmente invitado, ¿no es cierto?, a la claro, firma de esta acta de independencia, obviamente las tareas del momento hacían que sea necesario que estuviese al frente de batalla, claro, ya que Martín Miguel de Güemes se encontraba, ¿no es cierto?, de alguna manera claro, defendiendo ese congreso tan sí, importante para nuestra sí, querida Argentina, por lo cual él queda redactando la arenguita de Santa Rosa, que esta arenguita básicamente era una jura, ¿no es cierto?, que hacía él y todo su regimiento de 900 soldados, obviamente todo costeado al 100%, por Juan José Feliciano, ¿no es cierto? Porque en ese momento tenemos que contextualizarnos que no habían muchos recursos, ya que era una primitiva estructura política con claro. muy pocos recursos, por lo cual era necesario recibir aportes de todos los que pudieran Y hacerlo. aparte tengo entendido que también el Marqués puso como, bueno, muchos de su servidumbre, de los que trabajaban en esa gran estancia, ¿no? Te cuento un Sí, dato de color que también algo muy poco conocido, pero totalmente ya chequeado, es que entre todo el territorio del marquesado no tan solo habían estancias, sino también habían minas, por lo cuales el marqués hizo abrir hizo extraer, ¿no es cierto?, todo lo que fue este, para la construcción de la pólvora claro, y para también todo lo que fue la construcción de las espadas, de los sables. Es decir, que muchos de los sables que se utilizan que se utilizaron en la época y que están en varios museos de acá de Salta, provienen, ¿no es cierto?, de esa fabricación que hizo hacer el marqués en las minas, ¿no es cierto?, que tenía. Así que bueno, realmente fue muy importante su rol. Y un dato de color es que el primer sable que se elabora fue entregado a Martín Miguel de mira, Güemes, obviamente muy emparentados ellos, y aquí sí un poquito vengo a aclarar por ahí conferencias de otros parientes donde quizás no había tantos datos y que quizás yo sí he podido llegar. Aquí la explicación de por qué este parentesco, porque en realidad la familia Güemes Campero, Güemes y Campero provienen de Avionzo, en Europa, exactamente el mismo pueblo, de un pueblo chico, sí, por lo cual desde el año 800 que estas familias están totalmente vinculadas. claro, Martín Miguel de Güemes tiene dos abuelos paternos camperos y cuatro bisabuelos camperos. mira, qué Es genial, decir, es decir, que justamente esto jugó a favor de que el marqués decidiera, ¿no es cierto? Nació realista, pero por elección decidió apoyar a la causa independentista y muchos dirán, pero bueno, quizás lo hizo por conveniencia. Y en realidad los hechos históricos marcan que no fue así, no fue tan así, porque tengamos en cuenta que él pierde la vida, sus hijos quedaron en manos al cuidado de Manuela Güemes, también obviamente pariente. Los territorios también han sido entregados al gobierno, por lo exacto. cual digamos que No, ha tenido una vida muy heroica con distintos acontecimientos donde realmente lo, lo muestran como un verdadero prócer, ¿no? Por todos los sacrificios, por todas las pérdidas de privilegio. De hecho, en su momento se le ofrece, ¿no es cierto?, del bando realista, tener franquicias para volver a Europa y poder tener una vida totalmente cómoda y fácil, exactamente, pero sus principios hicieron que decidiera quedarse y apoyar, por ejemplo, su primer participación fue en la batalla de Salta, el 20 de febrero de 1813, junto al general Manuel Belgrano. Una vez terminada esa batalla, colocan en Campo Castañares una cruz de madera emblemática que se encuentra aquí en la iglesia de la Merced, donde todas las personas pueden verla.
en honor a los caídos. Eh, por lo cual, esa fue su participación. Desde ese momento en adelante, defiende la causa independentista hasta su muerte. Escúchame, ¿vos has venido a la reunión de los camperos en Tucumán, que fue en el 2016? Creo que fue, ¿no? No, 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 Qué no, pena, no, no, no pude realmente, así que esperando, ¿no es cierto?, con ansias alguna otra reunión como para poder contribuir con ciertas documentaciones, poder contribuir, tomar un poquito de sí, agua. claro. Vos sabés que, mirá, ahí está escribiendo Hispánico Tucumán, creo que es Jesús Martínez Torres, o Torres Martínez. Dice, Feliciano, además de los legítimos, tuvo una hija extramatrimonial llamada Mercedes Martiarena, que es el verdadero apellido de la línea paterna del marquesado. Por documentación, dice, no se puede, bueno, y se corta ahí el mensaje, Bueno, pero te lo contanos. explico. Ujú, así es, el primer marqués tiene únicamente hijas mujeres. Entonces, Em, para poder heredar, ¿no es cierto? Esto es por una cuestión fundacional del marquesado, una de las condiciones era conservar el apellido. Entonces, María Micaela Fernández Campero tuvo que cederle su apellido a su marido, Martiarena del Barranco, Claro, el cual adopta su apellido para poder, de alguna manera, heredar estos títulos y el claro, marquesado, ¿no es cierto? claro, Luego nacen otra camada de hijos, varones y mujeres, y aquí es donde nace Juan José Gervasio Fernández Campero, que es el tercer marqués de Llavi, que se casa sí. con su propia sobrina, eh, Pérez Murguía, me pierdo. Hay un familiar que me está firmando y me Ya, desconcentra, quiero decirte. yo, dame más tarde, Me desconcentran. Viste, son nombres, por ahí son apellidos un poquito, ya te voy. un poco Y largos. aparte, Eh, tecnologías que ya están publicadas, o sea que ahí se las va a ver. Te quería preguntar, en esta sí, investigación que has hecho de tu familia, ¿cómo has percibido la presencia de la mujer en estas redes de parentesco? bueno, en nuestro caso particular, las mujeres han tenido un rol muy importante. Dimensionemos que nuestros ancestros encontramos patriotas como lo son Carmen Puch, como lo son eh, básicamente todas las mujeres de los marqueses han tenido funciones muy importantes y han tenido una participación activa de su familia. Tenemos un conjunto de patriotas que son Macacha Güemes, Celedonia, Pacheco de Melo, Claro, que han sido mujeres trascendentales para la independencia. ¿Por qué? Porque han hecho el trabajo fino, quizás un poco por ser mujer, han podido generar una estrategia muy poco común, que era enamorar a realistas, hacerse pasar por vendedoras ambulantes, gente de la alta sociedad que en pos de poder ayudar, ¿no es cierto?, a todos sus maridos, sus familiares que estaban del lado independentista, bueno, realizaban todas estas acciones y muchas de ellas han muerto incluso amuralladas, ¿no es cierto? horror, Este, por ejemplo, una patriota que formaba parte de este grupo con Celedonia Pacheco de Melo, Macacha Güemes, Juana Manuela Díaz Moro, es conocida como una mujer que se llamó la, la entapiada, si mal no recuerdo, porque una vez que descubren que estaba haciendo espionaje para el lado independentista, los realistas la encierran en su propia casa, wow. amurallando todo su domicilio, ¿no? En pos de que muriera desnutrida y con... Y claro, Fue ella la que, principalmente, muy amiga del marqués, la que hace que el marqués también decidiera, ¿no es cierto?,
bueno, cambiarse al bando independentista, ¿no? Eso es lo que un poco la historia cuenta. Ella intervino en ese cambio de rol, por Claro. supuesto, junto a los Güemes, que eran familia, Carmen Puch. Ella le decía mi brujita. Feliciano a Carmen Puch la trataba como mi Y, brujita. Justamente por este vínculo, ¿no? de parentesco tan antiguo. y por la causa común también, Por la me causa. imagino, escuchar. Se pone- Y, y esta, ¿cómo es va a ser el manejo en el futuro? Porque ahora estás vos, digamos, a cargo un poco de tu casa, de todos esos documentos, en la familia, en tu familia más próxima o cercana, Bueno, eh, ¿hay amor mm, a la memoria familiar? ¿Cómo pensás que va a venir eso? mira, realmente la crianza por parte de Luis Costa, que creo, trascendental para despertar en mí, ¿no es cierto?, este interés por todo este legado histórico que forma parte de que forma parte de la cultura, ¿no es cierto? Aquí Claro, no solamente se trata de contar anécdotas familiares, sino también de reivindicar personajes, y un poco tu pregunta era cómo puedo relacionar esto con las nuevas generaciones o cuál es mi mirada. Yo creo que muchas veces hay una crisis de identidad en nuestras tierras, en nuestra querida Argentina, en nuestra querida Sudamérica, y un poco tiene que ver, creo, con esto, ¿no? De conocer la historia nos permite entender el presente, vincularnos, sentirnos identificados. Te comento algo, cuando estudiaba toda esta historia en el colegio, en la primaria, claro, bueno, uno es joven, sí, claro. o sea, no había forma que pueda apasionarme y quizás en ese momento no conocía que la historia somos todos, ¿no es cierto? La historia somos todos. Y Entonces, eh, cre- has creo que falta mencionado, conectar esta historia, en vincularla de otra manera con todas las personas de la actualidad, como para que se despierte otro nivel de interés. Cuando me hablaban, por ejemplo, de las encomiendas de Casabindo, de Cochinoca, que fueron todas las encomiendas de los marqueses, yo jamás me imaginé que en mi misma ascendencia, ¿no es cierto?, me iba a encontrar con estos personajes, y creo que a muchas personas, como en mi caso, este, deberían investigar en sus árboles genealógicos, que seguramente van a encontrar personajes muy interesantes, y bueno, de ese modo creo que vamos a ir construyendo una identidad nacional, porque tenemos todo para que realmente nos sentamos orgullosos de nuestros antepasados por toda esta batalla, esta lucha que han hecho, para que hoy, ¿no es cierto?, podamos no, disfrutar de una nación claro. como lo es Argentina. Sí, sí, es bien interesante esto, además en un territorio tan extenso, ¿no? Porque las marcas culturales, por ejemplo, del NOA o de la región central o pampeana y después la de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y qué decirte la Patagonia, cada uno tiene una identidad propia y aparte la inmigración del centro para abajo ha sido como mucho más, aunque bueno, el NOA también recibió muchísimo, ¿no? Pero vos sabés que mientras te escuchaba, porque has mencionado la palabra así como clave, que está muy unida a la genealogía y a la historia, esto de la identidad, ¿no? Y pienso que en muchas ocasiones cuando uno se pone a investigar la historia familiar, que primero empezás con tus abuelos, bisabuelos, bueno, y vas como recreando esas historias familiares o personales, aparece algo como que es resignificar, ¿no es cierto? No solo la propia existencia del que busca, sino también de todo ese grupo, ¿no? Y de por ahí, bueno, uno tira una semillita por acá y hace toda una investigación genealógica, la comparte, a veces tiene eco o es bien recibida o no, porque ha visto que... y después con el tiempo alguien se engancha con eso, te empieza a preguntar y bueno, y uno puede transmitir, por suerte, si ha investigado o no, pero puede ayudar también con eso. Creo que tu trabajo tiene mucho que ver con eso, de dejar por lo menos ya toda esa investigación allí, más allá de Sí. lo que significó para vos personalmente. ¿Qué Me, significó para vos esta a investigación? mí me preocupaba mucho el hecho de ver que, bueno, Luis Costa era la última generación
que realmente llevaba el legado a flor de piel y que tantos datos se perdieran, Mm, tantos datos importantísimos, incluso para la historia del norte, Embarcación, Orán, Pichanal, Tabacal, por lo cual, bueno, un poco haciéndole honor y rendirle agradecimiento por todo lo que fue su crianza hacia mí y por haberme inculcado todos los valores que inculcó, realicé este trabajo de investigación que hasta incluso sirvió para corregir cuestiones claro, históricas que no se condescendían con la realidad, desde himnos de la localidad mal redactados, que no contaban la historia correctamente. Bueno, así que más que nada en mí despertó esta, estas ganas de conocer mi historia, un poco por este agradecimiento a mi familia por haberme criado, por haberme dado una familia, ¿no es claro. cierto? Así que un poquito por ese lado también lo hice. No, y aparte, como bien has explicado en esta charla, ¿no? Esta vinculación con, digamos, corre por un lado la historia familiar que vas descubriendo y a la vez corre por el otro la historia nacional, ¿no? Porque, bueno, tu familia, como has mencionado ya, ha tenido que verse involucrada en decisiones históricas, bueno, que somos hoy el producto de todo Sí, ello, ¿no? sí, Te sí, quería totalmente. te quería preguntar sobre, ¿hay algún proyecto tuyo de digitalización de ese archivo familiar? ¿Lo vas a compartir? ¿Cómo pensás? O no sé, te pregunto eso. Sí, bueno, y aquí también aprovecho para agradecer, ¿no es cierto?, a Carlos Ferrari Schiavestorni, Ah, mira, también pariente por los Reyes, donde un poco él fue, bueno, yo realicé unas correcciones a uno de los libros que él había escrito de genealogía, que claramente no fue un error de él, sino fue un dato aportado de manera extraña por un sí. pariente que generó digamos, unos errores de genealogía. Mm, Entonces, bueno, un poquito fue él el que me inició en esto de plasmar datos, eh, él mismo estudió nuestra genealogía, por lo cual fue un puntapié inicial para yo poder seguir y poder, claro, eh, ir juntando datos y también ir ensamblando, ¿no? Porque fui criado con naturalidad, con ciertos temas, como por ejemplo, los marqueses, una diadema, claro, los camperos, pero la verdad que, bueno, datos superficiales que por ahí uno los naturaliza de chico de cierta manera, hasta que empecé a entender el rol que habían tenido todos estos personajes en nuestra independencia y todo lo que han sufrido y todo lo que las familias han sufrido, porque aquí hay un condimento también muy triste, que es que participar en la independencia significó incluso dar la espalda a muchos claro, parientes que incluso Pío Tristán, con decirte, fue padrino de María Fernando Campero Barragán, y sin embargo, Juan José Feliciano Fernández Campero tuvo que darle la espalda, y como a él, a un montón de parientes que en ese momento hubo que decidir si se seguía para la independencia o se continuaba, ¿no?, con lo que fue la colonia española. un poco, Así que, un poco la así, vida misma, ¿no? Que uno la tiene que vida elegir, misma. hacerse cargo de lo que elige, ¿no? Entonces, Así es, así es, así así es. de sencillo y complicado, porque uno lo dice, pero bueno, se juega muchas cosas cuando uno decide, más en este tipo de decisiones, ¿no? Y contame, bueno, por último, mirá, ya casi hemos hablado una hora, pasa volando, ¿has visto? Como decís, wow. Eh, ¿Cómo, eso te iba a preguntar, pero ya un poco lo has contestado, ¿quién había sido tu iniciador en la genealogía? Bueno, ahí has mencionado ya nada menos que a Ferrari, así que es mucho. Y estás en contacto ahora con genealogistas, te he visto en el Facebook de los camperos, ahí muy activo siempre. Sí, sí, sí. Mira, bueno, actualmente soy contador público, por lo cual, como te comenté, esto lo hago de manera no profesional, pero en los tiempos libres que voy teniendo, intento profundizar, una cosa me lleva a la otra, arrancando por los parientes, termino ampliándome, ¿no es cierto?, hacia otros personajes, porque realmente hay una interconexión
y esto creo que lo leí en tu portal, donde realmente todos formamos parte de un mismo árbol, y esto es tan sabio porque es increíble, se lo ve en la práctica, realmente lo puedo corroborar. Por último, contarte que hay tres ramas de los camperos en el continente americano, me parece importante un poco con el título, ¿no es cierto? No quiero dejar de decirlo. Tú eres descendiente, ¿no es cierto?, de Diego, ¿no es cierto?, Fernández Campero. Eh, en el año 1600 vienen tres corrientes desde Europa. Al Paraguay, que luego hacia Tucumán, Diego Fernández Campero, un primo o sobrino, no está Claro, claro a ciencia cierta, sí, pero sí un pariente muy directo, ¿no es cierto?, de Juan José Campero Fernández, Juan José Fernández Campero de Herrera, ¿no es cierto?, que fue el primer marqués, y que él fue al Alto Perú, sí, junto con el virrey de ese momento, vinieron en el mismo, con el conde de Lemos, vinieron en el mismo barco, enviado por la reina Mariana de Austria, ¿no es cierto?, acá, bueno, al continente americano. Y una tercera línea se asienta en México, emparentados con los condes de la Casa de Flores, donde allí, bueno, está toda la descendencia de México. Estas serían las tres líneas, ¿no es cierto?, de los camperos aquí en el continente americano. Así que muy amplio, la verdad que sobrevolar toda esta historia es todo tan sí, profundo, no, yo pero bueno, te quiero comprometer a otra charla en otro momento para que siga, ¿no es cierto?, si conoces algo de Bolivia, porque también la conexión, Narciso ¿no? Campero, presidentes, Pero es muy hay interesante, de todo. sí, es muy rico, la verdad, porque tenés políticos, poetas, artistas, bueno, en fin, como en toda familia también, pero la verdad que me parece muy interesante lo de los camperos. Bueno, acá mira, Jesús dice lo siguiente, ¿no? Del Cultura Hispánico de Tucumán. Los camperos no siempre dejaron buenos recuerdos. El gobernador colonial Juan Manuel Fernández Campero tuvo un largo juicio por quedarse con bienes de la temporalidad de jesuíticas, bueno, en fin, faltó esa rama. Sí, bueno, te quiero decir, Jesús, que ya hablamos de esa rama tucumana con Ariel Campero, que escribió un libro sobre los camperos bien interesante, y bueno, todo eso está contado ahí, así que te invito a leer ese libro, ¿sí? Y después te quiero comentar, bueno, ahí Marcelo Gersano Oviedo dice que, bueno, que te felicita, muy lindo, dice, Luis nos presenta una genealogía bien contextualizada, fundamental para comprender. Felicitaciones, te dice. Muchas Eh, gracias. Marcelo, has visto, historiador, genealogista de Catamarca, que estuvo ahí en San Juan. Ha sido el congreso la semana pasada, así que ha sido muy interesante por lo que han contado ellos. Así que los voy a invitar a los que participaron del congreso para que nos cuenten. Después Perfecto. Juanita de Condé, de Tucumán, dice muy buena la charla. Después Pato Rodríguez, te quiero mucho, Luchito, te dicen. Bueno, estaba ahí Oromí Un Escalada. Bueno, beso, Pato. eh, interesante, dice Sur Luge. Bueno, muy interesante. Bueno, en fin, todos los que han Bueno, participado y nos han escuchado. Bueno, hemos hablado casi una hora, Luis. Yo te quiero agradecer primero tu buena voluntad, tu disposición y aparte la generosidad. Vos sabés que a veces cuesta mucho que la gente quiera conversar sobre la historia familiar, ¿no? Aunque parezca increíble, pero sí, bueno, yo creo por miedo a hacer el ridículo o porque también hay mucho prejuicio, ¿no es cierto?, con un montón de cuestiones que, bueno, este, creo que es importante, forma parte de la cultura. Tengo una experiencia familiar que hace que haya tenido que conocer toda mi historia, como te comenté al principio, ¿no? Un proceso mío personal. Así que, así que bueno, aquí estamos para lo que necesiten, siempre disponibles, siempre que sea en este camino de reivindicar a nuestros ancestros, aquí estaremos. gracias, Luis. Ahí está mi perro. Mi perro es un perro salchicha. Mira, que no me hace caso Es para nada. hermoso, sí lo vi, Sí, es hermoso. se porta pésimo, es muy intenso. Te quiero leer, Mira, yo te te quiero muestro, leer. A ver, a ¿qué me ver, vas a te mostrar? muestro mi bebé. A ver. Mira. Ay, Mm, mira, qué divino ese mm, gato. ¿Es una gata o un Un gato? gatito Divino. Tokio.
qué precioso, ¿no? Vos sabés que, bueno, ahí te saluda Gerardo Flores Ibaldi, dice, excelente tu charla, Luis, fue dinámica y clara. Después Javier Muchas gracias. Bertini de Córdoba, también muy interesante la charla, mucha pasión, dice. José Fallani dice, felicitaciones, muy claro. Bueno, Surluce desde Azul, muy claro. Tenemos que incorporar a Luis a nuestras instituciones genealógicas, dice Marcelo Gersani Oviedo. Encantado, sería un honor para mí. Bueno, estás invitado. Y se enojó Quirón, dice Javier. Sí, se enoja Quirón. Mi perro es Quirón, tiene un carácter, bueno, qué decirte. No se parece al dueño, yo tengo mejor carácter, puedo decir. Bueno, Salustiano, y felicitarte por este espacio. Hablo, todo lo que hablo, lo hablo en términos personales, ¿no es cierto? No soy la voz de nadie, simplemente fruto de mi interés. Y agradecerte a vos y a todo ese grupo de personas que hacen este trabajo tan encantador. Muchas gracias, Luis. Y bueno, esto va a quedar grabado, así que lo van a poder ver próximamente en el YouTube. Bueno, te mando un gran abrazo y te agradezco muchísimo. Bueno, Y a todos los que están bueno, escuchando. Salustiano, muchísimas gracias, seguimos en contacto. Sí, claro que sí. Te mando un gran abrazo. Adiós, Hasta la hasta luego. próxima. Chau, 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 chau. hasta luego.